Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. Hoy tenemos un programa muy especial, siempre, para mí es especial, pero hoy los invitados que nos acompañan van a hacer de este Cyber After Work, yo creo que una cita hoy importante, porque nos vamos a ir hasta Colombia. Enseguida vamos a saludar, en primer lugar, a Mónica Valle, que allí está desplazada porque las jornadas STIC, capítulo Colombia, están a punto de empezar. Y nuestra Mónica Valle está sobre el terreno, no solo participando activamente, sino también nos ayudará a revisar la última hora de estas jornadas organizadas por el Centro Criptológico Nacional, por el CCN-CERT, y de las que haremos un especial seguimiento en este Cyber After Work a lo largo de esta semana. Un seguimiento que estoy seguro de que luego podremos compartir con todos vosotros a lo largo de las próximas jornadas. Unas jornadas STIC, capítulo Colombia, como decimos, organizadas por el CCN. Por eso estará con nosotros Javier Candau, el director de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, y también con el apoyo de INCIBE, su directora general. Rosa Díaz también nos acompañará en este programa en el que hablaremos de la importancia de la colaboración en el materia de ciberseguridad y, por supuesto, de, como nos explicó ya en su día Javier Candau, de lo que también tenemos que aprender de lo que ocurre en otras zonas del planeta en materia de seguridad de la información. Bueno, pues de eso, como digo, hablaremos en este programa, pero también conoceremos cuáles son las previsiones, las perspectivas que desde las compañías de ciberseguridad hacen sobre el estado de la cuestión, y lo vamos a hacer con la ayuda de Alot, porque su directora de ventas aquí en España, Carmen Vega, nos va a hablar de ese último informe de amenazas que han desarrollado y sobre el que vamos a poner el foco en este espacio. Ojo, que la píldora SASI hoy se acerca pues al nuevo escenario que un conflicto como el de Rusia y Ucrania va a dejar para los ciudadanos, especialmente en el ciberespacio. Con Nacho Franzoni hablaremos sobre cómo cambian las cosas y cómo la seguridad de nuestra empresa pues debe atender a esta nueva lectura de las relaciones geodigitales, vamos a decirlo así. ¿Y qué más? Pues nada, solo me queda saludar a Pablo y a Mónica, que ya están con nosotros, Pablo San Emeterio, Mónica Valle. Mónica desde Colombia, Medellín, nos escucha allí. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días desde aquí, desde Medellín, que he llegado hace poquito, y ya preparando todo, terminando de preparar las jornadas STIC, como bien decías, segundo capítulo aquí en Colombia, donde se van a analizar, se van a reflexionar esas tendencias de ciberseguridad y la importante colaboración en Iberoamérica, que, como sabéis, fundamental siempre compartir conocimiento. Pues de eso, como digo, hablaremos no solo hoy con Javier Candau y con Rosa Díaz, sino a lo largo de estos próximos días, donde este Cyber After Work, como decimos, hará un seguimiento especial con entrevistas a diferentes especialistas que van a pasar por esas salas de trabajo, por esas ponencias organizadas por el Centro Criptológico Nacional. Pablo San Emeterio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Eduardo. Pues un poco exhausto después de un fin de semana intenso en RootedCon. Aprender y beber cerveza, es lo que he visto en redes sociales. Aprender y beber cerveza menos, más aprender. Pero bueno, también estaba muy bien lo de las cervecitas pagadas por Tarlogi, que estuvo muy bien. Oye, se vio en las redes sociales una asistencia muy, muy amplia, un interés todavía mayor, muchas ganas había de recuperar esa rute al 100%. Cuéntanos un poco, venga, en 30 segundos, ¿qué cosas nuevas se dijeron? La verdad es que hubo ponencias de primer nivel, se contaron muchísimas cosas. Yo vi cómo eran capaces de hackear, de meterse a través de las Oculus. O sea, se tocaron todos los temas. Todos los temas. A mí una de las que más me llamó también la atención fue una relacionada con criptomonedas, con las estafas que estaba viendo y por qué no, y cómo se estaban llevando el dinero sin darte casi cuenta. Por supuesto las de mi amigo Dreg también, que siempre tienen que ver con hardware hacking y cosas relacionadas con hardware. El año pasado, por ejemplo, en un USB lo pinchabas y ya te controlaba el equipo, pero no de estos como ha habido en Stuxnet a través de una vulnerabilidad y sin más, sino simulando un teclado que ya tecleaba comandos directamente. Y bueno, de todo, pues como que contar de mi compañero Alfonso Muñoz, que alguna vez ha venido también por aquí, hablando de la criptografía de Telegram,
y viendo cómo podemos protegernos sobre Telegram, y sobre todo de almacenar los mensajes ahí en claro. Bueno, pues yo creo que nos dará tiempo, no sé si hoy, pero en próximos días, a comentar pues y a traer muchos de los amigos e invitados que pasaron por la ruta, que compartan con nosotros sus ponencias y bueno, nos pongan en el siguiente escalón de hacia dónde va la innovación en ciberseguridad. ¿Y qué más? Bueno, pues precisamente de criptomonedas es de lo que va hoy una de nuestras noticias. Un par de ellas comentamos antes de saludar a Nacho Franzoni, porque bueno, pues esto es un suma y sigue, y hoy son, pues eso, el mundo criptomoneda y el mundo de las compañías que se ven afectadas por estos ciberataques. Vamos con un par de noticias. Bueno, la primera de ellas, hablar de el proveedor de Toyota, que ha sufrido un ransomware, pero a pesar de ello, creo que las noticias, o sea, las operaciones se siguen dando con normalidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente, Pablo? Pues ha ocurrido pues uno de los ataques que normalmente hemos hablado muchas veces, que es un ataque a la cadena de suministro, que no te atacan directamente a ti, Toyota, sino que están atacando a uno de tus proveedores y que a ese proveedor le han dejado sin servicio. Entonces, al no tener piezas, han tenido que parar la cadena de producción la semana pasada o hace 2 semanas, que ya sufrieron uno, y este ha sido el segundo, que aparentemente no ha tenido este impacto más que de un día en la cadena de suministro, en la cadena de montaje de coches, pero claro que se convierte en el segundo incidente en corto periodo de tiempo en un gran fabricante de coches, en unos momentos en los que además pues las cadenas de entrega, los plazos de entrega de coches, todo este tipo de cosas tienen un gran impacto cuando no se está una línea en producción. Moni, ¿qué te parece? Efectivamente, es que como bien decía Pablo, es digamos un segundo ataque para Toyota después del de principios de marzo, que le llevó a suspender trabajos en 14 plantas de producción, que supuso una caída de esa producción de 13.000 unidades, que se dice poco, que es el 5% de su volumen mensual. Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de ataques, ya bien sea a nosotros o a las compañías directamente o a través de terceros, como ha sido este último caso, pues hay que tenerlos muy presentes, ¿no? Y como hemos dicho en otras ocasiones, no solamente, en este caso, previniendo hubiese sido lo mejor, pero también entrenando la respuesta para que sea lo más corto posible ese periodo de inactividad. Oye, pues lo que vamos a ver, yo creo que con mayor frecuencia, es los incidentes relacionados en el mundo de las criptomonedas, y es que tenemos un robo, básicamente. Antes se atracaban los bancos, ahora seguro que algún banco se sigue atracando, pero ahora lo que se hacen es atracar de una manera pues muy técnica y muy civilinal las plataformas de finanzas, en este caso, que tienen criptomonedas, y estamos ante un pérdida o robo, no sé cómo llamarlo, de $80 millones, Pablo. Pues exacto. Uno de los temas más candentes en todo el tema de criptomonedas son los smart contracts, que creo que alguna vez nuestros oyentes, no sé si hemos llegado a hablar de ello, yo creo que pronto tendremos algún programa en el que vamos a profundizar sobre ello, pero básicamente, para que nos entiendan, es que tú estableces un código en una blockchain, con lo cual no lo puedes modificar, y ese código se dedica a intercambiar criptomoneda, ¿vale? Imagínate que tú estás poniendo, vamos a ponerlo, estamos en una radio económica, euros por dólares, ¿vale? Pues imagínate que ese contrato, ese código que hace ese intercambio de euros por dólares, tiene un fallo, y entonces tú puedes ir retirando dólares, pero no depositas euros a cambio. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. Han ido llevándose una moneda y sin dejar la contraparte en el otro lado. Entonces, yo creo que se pone más de manifiesto cada vez más la importancia de revisar correctamente los códigos y que no se encuentren este tipo de fallos, y una auditoría de qué tipo de código subes a estas blockchains, a estos intercambios de criptomoneda, y que no deje estos huecos o estos fallos por los cuales se están colando estos robos. Acordaros que en verano vimos un ataque mucho más grande, no fueron de 80, sino que no recordar fueron casi 800 en varias criptodivisas. Moni, breve comentario, a ver. Pues en este caso, destacar que Qubit Finance, que han sido los atacados, no han estado negociando con el atacante para intentar pedirles incluso, por favor, buscar una solución, porque no tenían ellos ningún tipo de solución para para llevar a cabo cualquier tipo de solución respecto a este ataque de seguridad. Así que, de nuevo, tener ese entrenamiento y esos protocolos de seguridad activados antes de que pase algo es fundamental.
Bueno, pues un par de noticias, insisto, que nos sitúan en los escenarios. Luego, con nuestra invitada, comentaremos cómo ven ellos esos escenarios de amenazas. Pero antes, con Nacho Franzoni, analizamos qué es lo que va a cambiar en nuestra vida con el conflicto entre Ucrania y Rusia y la guerra híbrida a la que estamos sometidos, porque esto obviamente ya está en el ciberespacio. ¿Cómo nos afecta a las empresas? Se lo vamos a preguntar. Y esto básicamente viene porque hoy, como estamos acostumbrados, trabajamos en la nube, pero no sabemos exactamente a dónde vamos, dónde nos conectamos, desde dónde nos conectamos y sobre todo quién se quiere conectar. Bueno, pues de eso es algo que los especialistas de Netscope quieren comentar y sobre todo les han empezado a preguntar. Sus clientes les han dicho, oye, ¿qué es lo que ocurre si alguien de Rusia quiere entrar en mis servidores o de repente alguien está siendo redirigido a sitios de Rusia? Nacho Franzoni, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal Mónica? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Edu? Encantado de veros. Igualmente, Nacho, igualmente, por supuesto. Oye, cuéntanos, porque me comentaba Pablo que es algo que os está llegando por muchos lados, ¿no? Por muchos sitios. Está cambiando el escenario geoestratégico y esto cambia, obviamente, en una red conectada global, pues esto obviamente exige una modificación. Y a vosotros os están llegando ya algunos inputs que os han hecho saltar la voz de alarma. Correcto. Además, justamente esta tarde lo hablaba con Pablo. Estamos recibiendo desde la semana pasada muchísimas llamadas, preguntas nos hacen respecto a esta ciberguerra que hay paralela, ¿no? Es decir, no solo es Rusia, Ucrania, la guerra que está habiendo in situ, sino también esta ciberguerra donde cada vez más tenemos más noticias y yo creo que la preocupación está es palpente respecto a las compañías de qué ocurre con el ciberespacio, ¿no? ¿Qué ocurre si justamente tengo ese tipo de conexiones? Si resulta que hay un país X, en este caso evidentemente la preocupación está sobre todo por origen Rusia, pero ¿qué ocurre cuando yo tengo todos mis usuarios desplegados por el mundo? ¿Qué ocurre si estoy utilizando tecnología cloud, que no sé muy bien dónde está? ¿Y qué ocurre cuando no solo eso, sino tengo servicios publicados en Internet? Y fijaros que al final os he explicado 3 casos, los más normales, los más comunes que estamos viendo a día de hoy, y claro, cómo desde Netscope les podemos dar respuesta. El primero y más evidente, en el cual nos encontramos que el usuario está en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Desde Netscope, recordad que al final siempre abogamos por, lo primero, visibilidad. ¿Qué le está ocurriendo a ese usuario? ¿Dónde se conecta ese usuario? Y podemos hacer reglas tan fáciles, ojo que recordemos que el usuario está en cualquier lado, tan fáciles como, por ejemplo, que de una forma intencionada o no por parte del usuario, que bloquear cualquier acceso o intento de acceder a un país concreto, a un recurso que puede ser peligroso. Y en este caso, ¿por qué tendría que tener sentido? Pues sabemos que una de las grandes cosas, o uno de los problemas del ransomware, por ejemplo, uno de los pasos que realiza es conectarse a un servidor de comando y control. Bien, pues si ese servidor está alojado en un país, como es el caso, por ejemplo, ahora, de alto riesgo, como puede ser Rusia, pues bloquearlo. Claro, esto en un escenario donde antes tenemos los usuarios todos resguardados en un elemento de seguridad perimetral, pues no haya ningún problema, pero ahora ya no es el caso. Los usuarios tienen acceso prácticamente libre a Internet, por lo tanto, hay una preocupación muy grande de, ojo, qué pasa con esos usuarios y cómo los protejo. Eso sería el primero de los casos de uso. El segundo sería de cómo protejo aquellos servicios que yo publico en Internet, ¿no? Y ha sido una máxima durante muchos años, y sobre todo pasa con el tema de todo el servicio T, es decir, qué pasa con toda la industria, por ejemplo, que de pronto publicamos servicios en Internet. Aquí, desde Netscope, lo que abogamos es sobre todo por tecnologías de Zero Trust, donde podemos hacer, explicado, como lo voy a explicar, creo que se explicó como algo de magia, pero funciona realmente, que es, oye, voy a prevalecer que un usuario desde Internet acceda a un recurso privado por Internet, pero sin que nadie sepa que ese recurso existe. Es decir, fijaros que al final lo que estamos haciendo es que nadie, ya no solo un país concreto, sino que nadie sepa de la existencia de ese recurso. Y es la mejor forma de ocultar que un servicio pueda estar, o que lo vulnere, o pueda estar vulnerado. Y tercero, no menos importante, y con esto ya acabo, ¿qué ocurre con servicios cloud? ¿No? ¿Qué ocurre cuando hemos tenido, todas las compañías, por ejemplo, están utilizando OneDrive o Google Drive, un servicio de este tipo? Uh-huh. ¿Cómo lo protejo? Pues igual, desde Netscope podemos coger y hacer políticas del tipo, oye, hay ciertos países, o solo permito que ciertos países accedan a OneDrive, por ejemplo.
O no solo eso, sino que además tenemos ciertas partes de comportamiento que nos permiten detectar, pues, que alguien se conecte o se esté conectando desde un sitio que no debería hacerlo. Nacho, la verdad es que este escenario que has descrito es una realidad para muchas multinacionales que tienen ahora mismo delegaciones, red conectada, ¿no? y usos compartidos pues con zonas, países que ahora mismo va a cambiar un poco, ¿no? Ese planteamiento estratégico, y entiendo que es que esto debe ser necesario hacer una revisión precisamente de los planes estratégicos a escala global sobre los accesos, sobre la conectividad, la usabilidad que tienen, ¿no? Correcto, si es que además nos lo dicen, ¿no? La adopción del cloud que ha habido masiva, hay que conocer que siempre en cloud siempre se habla de una cosa que es la responsabilidad compartida. Es decir, ¿de quién es la responsabilidad del qué? ¿No? Entonces, todas las soluciones cloud siempre dicen que al final, aunque sea un SaaS, donde la responsabilidad, por ejemplo, de la disponibilidad del servicio siempre es del cloud, pero ojo, la configuración de la seguridad, la configuración de los datos, siempre es responsabilidad del cliente. Y eso creo que es evidente, pero ojo que hay gente que piensa que llevarse todo al cloud me tengo que olvidar de todo. No. Tú has de tener sistemas que visualicen o tener esa visualización de qué está ocurriendo en ese sistema, y más todavía cuando cada vez más hay datos más de una alta criticidad. Entonces, sumado, hace que sea ese challenge que siempre hablamos, ¿no? Ese desafío de que esté en el cloud, hay que tener cuidado, hay sistemas como los de Netscope que permiten monitorizar estos sistemas e incluso aplicar políticas como las que os he dicho, ¿no? Es decir, el otro día, os pongo un ejemplo, hablaba con una compañía donde aplicamos una política que era, oye, hacemos una lista de deniego, de negar, por ejemplo, que nadie de la compañía accede desde una IP de ciertos países. Y os podéis imaginar de cuáles eran. Uh-huh. Entonces, algo tan simple que parece, ahora pensar eso, ¿cómo lo hago en el cloud? Entonces, bueno, hay tecnología, por suerte, y tecnología que lo permite. Tecnología y conocimiento, y parte de él se encuentra en el haber de los especialistas de Netscope. Uno de ellos, Nacho Franzoni, nos ha situado pues en el nuevo escenario al que nos vamos a tener que acostumbrar, un nuevo escenario digital, de relaciones digitales en nuestra compañía, y es que al final todo va a cambiar. Nacho Franzoni, como siempre, es un placer escucharte. Hasta muy pronto. Un abrazo muy grande. Adiós. After Work, con Eduardo Castillo. Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión, hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Nos acompaña en este estudio Carmen Vega, ella es directora de ventas de Alot, aquí en España. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pablo, cuéntanos quién es Alot, que nuestros oyentes, aunque ya lo conocen en esta casa, pero para nuestros habituales de Cyber After Work, que también los conocerán, ¿quién es Alot? Pues yo ahora le dejo un poco a Carmen también que nos la presente, que seguro que la presenta mucho mejor que yo, pero Alot es una empresa israelí que hace como, yo creo que fue para 2014 o 2015, fue cuando compró una empresa española en la que yo trabajaba desde 2008, que era Optenet. Y pues bueno, pues con esa empresa, antes de que empezara a trabajar donde estoy actualmente, hicimos algunos proyectos muy bonitos de proveer de seguridad a todo el mundo a través del móvil sin que realmente tuvieran que modificar nada, de que vieran realmente cuál es el poder muchas veces de la tecnología de protegerte sin que te des cuenta. ¿Lo ha contado bien, Carmen? Sí, lo ha contado bastante bien. Alot empezó un poquito antes de la compra de Optenet. Concretamente estamos aquí desde hace 23 años, 24 aproximadamente. Para que os hagáis una idea, el eslogan de aquel entonces era visibilidad, control y seguridad, que yo creo que no puede estar más de moda ahora mismo también, ¿no? Desde Alot se pensaba que no se puede tener control sin visibilidad y no se puede tener seguridad sin control, ¿no? En esas lides estamos todavía ahora, en estos momentos, y la verdad es que con mucho trabajo, porque como estáis viendo el objetivo del programa, cada vez hay más atacantes en el entorno de la ciberseguridad.
¿Y por qué, Pablo, me destacaba el mundo móvil? ¿Os habéis centrado especialmente en él? No solo en él. Lo que pasa es que el mundo móvil ha permitido un acceso a todo el mundo desde cualquier sitio. Raro es la persona que no tiene 1, algún móvil, ya por no llegar... 1,2, ¿verdad? Exactamente, por no llegar a decir 2, algo. De manera que es un medio de acceso absolutamente inmediato y absolutamente, bueno, pues de uso común en todas las edades y en todos los entornos. Eso permite una vía de entrada muy grande también a los atacantes. Y a contenidos no deseados también, Eduardo, porque claro, nosotros muchas veces hablamos mucho del mundo ciber, del mundo empresa, de ya adultos y las amenazas que vemos en Internet para adultos, pero si no viene Angelucho, a nosotros no se nos olvida, pero no ocupa tantas portadas el tema de protección en menores. Sí, el entorno de lo que llamamos el control parental, que está muy extendido sobre todo en soluciones que estamos desplegando en grandes operadores, es una de las funcionalidades más importantes, ¿no? Porque todos a nuestros jóvenes, y empiezo ya con 5 o 6 años, que muchos de nuestros niños de esa edad ya empiezan a tener un móvil o a querer tenerlo, pues tienen vamos bajando. Mi hijo pequeñito por las tardes me lo empieza a pedir un pronto. Sí, vamos bajando. Entonces, es imposible que estemos siempre controlándolos, absolutamente imposible. Entonces, la tecnología aporta mucho control en ese sentido, en ese control parental, que llamamos tecnológicamente hablando. Mónica. Buenas tardes, Carmen. Pues un verdadero placer tenerte y escucharte. Estaba echando un vistazo a un informe que habéis publicado recientemente y además de todo esto que estáis mencionando, pues hay otra amenaza en la que los usuarios no solemos caer, que es, bueno, pues la propia navegación web, ¿no? Que está llena de peligros, como por ejemplo el adware, que lo destacáis como uno de los principales. ¿Cuáles destacarías en este caso? ¿En qué tenemos que fijarnos los usuarios? En navegación web, dice Mónica. A ver, en navegación web, venga. Sí, últimamente lo que hemos visto, sacamos un informe anual, me refiero ahora al último semestre del año pasado, sí. Y hemos visto... Bueno, es cierto que ya en esto de la ciberseguridad cada mes daría para un informe, ¿eh? O sea, sí, absolutamente. Nosotros lo podemos hacer con las noticias semana a semana. Sí, es así, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de ese último semestre de 2021. Del último semestre, lo que hemos visto es que el adware, y a partir de ahí todo lo que sería lo correspondiente a malware, especialmente Flubot, hay otro Omnature.com que han surgido en los últimos, concretamente Flubot en noviembre, Omniture también en diciembre tuvo una explosión. Todo este tipo de ataques se ha llevado el 75% dentro de esa franja de los últimos 6 meses, con un incremento del 300% respecto del primer semestre del año pasado. Me estoy refiriendo exclusivamente a Europa, al informe de Europa, hay otros informes de otros continentes, pero refiriéndonos a ese ha sido impresionante el incremento. Pensar que a nivel general, no solo con adware, pero vamos que ha sido el que ha llevado el 74%, hemos bloqueado del orden de 2,95 billones con B de ataques en la base de clientes nuestros que tienen Alot. Es una absoluta barbaridad lo que ha incrementado. El adware no solo es en sí mismo peligroso, sino que él te lleva a un phishing, luego a otro link que, en fin, hay una facilidad de engaño grandísima que si no tiene el cliente protección, pues fácilmente caemos en un ataque. ¿En qué consistían estos ataques que has comentado un poco de Flubot y Omni? Básicamente atacaban Flubot a lo que sería usuarios Android mediante los SMS. Y a partir de ahí aparecían pues una serie de links atractivos. Por ejemplo, una de las principales novedades, si podríamos decirlo así, en diciembre fueron campañas de Navidad. Es de renombre el que tuvo Amazon, que tuvo en los últimos 15 de diciembre un ataque mediante pues anuncios publicitarios muy atractivos. También atacaban mucho a las loterías. En épocas de Navidades, a campañas tipo Black Friday. Entonces, básicamente son links que te llevan a una navegación errónea llena de pues pegas o trampas en las cuales incluso en algún momento, si ya entramos en el mundo del phishing, hasta ganan dinero
atacando tus datos, te bloquean, y entonces, salvo que pagues una factura, no estás desbloqueado, con lo cual ya no solo es el ataque en sí pernicioso, sino que es lucrativo, digamos, para el atacante. Y, o sea, estamos hablando de estafas, incluso de estas que intentan llevarte a puntos en los cuales ya no solo se llevan los datos de las personas a las que les engañan, sino que incluso llegamos a pérdidas patrimoniales y pérdidas de dinero. A bloquearte, por ejemplo, una base de datos, ya no solo con tu información o la información de tus clientes, sino a bloquearte el acceso a la misma, de forma que solo se desbloquearía mediante el pago de un impuesto. ¿Qué ocurre? Que ese impuesto, el pagarlo también es facilísimo, porque a nivel tecnológico es simplemente darle un clic. Simplemente te dicen el clic, inmediatamente acceden a la cuenta que ya tenían y a partir de ahí desbloquean. Hay muchas compañías que simplemente por el hecho de no tener un mal nombre a nivel de mala publicidad prefieren pagar que no denunciar o no seguir bloqueados. Esto lleva a un incremental enorme, insisto, lucrativo para el ciberatacante, que es lo que lo hace también excesivamente peligroso. Oye, y con respecto a los móviles, ¿qué amenazas habéis visto, aparte de lo que decíamos, ¿no? El acceso a los contenidos, ¿no? ¿Qué problema? Porque al final mucha gente, la gran mayoría, tú lo has dicho al principio, Carmen, su contacto con el mundo digital es a través de un móvil, ¿no? Es a través de las nubes en las que operan en su trabajo, ¿no? Es un móvil, en entornos donde quizás no está tan digitalizado ese trabajo, pero sí que está digitalizada su vida a través de un móvil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas amenazas? Hay un caso de uso muy concreto y muy de renombre. Cuando nosotros estamos en un ayuntamiento local, en cualquier ciudad o en una biblioteca pública, y queremos mediante el móvil acceder vía wifi a esos contenidos, que pueden ser contenidos de la biblioteca o sencillamente el contenido de acceso wifi en donde estuviera, se nos olvida que el responsable legal de a dónde yo voy, si voy por ejemplo a una página que sea ilegal o a una página de pornografía, por ejemplo, si estamos hablando de contenido ilícito para los jóvenes, el responsable legal es la propia entidad que nos da ese tipo de conexiones. Entonces, en los móviles lo que estamos viendo principalmente es que mediante el control de a dónde voy y a qué URLs estoy conectado, y sobre todo protegiéndolas si son maliciosas, también estamos protegiendo a la entidad que me está proveyendo esa comunicación. Entonces, eso es uno de los casos de uso más comunes, amén de que tú como usuario estés atacado con un móvil, igual que lo puedes estar desde cualquier acceso a Internet. Esto entiendo que también es extensible a hoteles, a centros comerciales, cualquier proveedor de wifi gratuito. Cualquier proveedor de wifi, de comunicaciones, en cualquier aspecto, es responsable de el contenido que te permite acceder a través de su comunicación. De forma que, llegados a un extremo, se podría llegar a denunciar si tú estás entrando en un contenido. Eso nos permite nos obliga a tener un control no solo del contenido en sí, sino de qué manera se está permitiendo el acceder a sitios lícitos y a sitios, por supuesto, limpios, ¿no? Bueno, pues estamos hablando con hoy nuestra invitada. Ella es Carmen Vega, directora de ventas de Allot, sobre las amenazas que ellos han detectado, amenazas muy pegadas al ciudadano, al que usa común y regularmente los servicios digitales. Vamos a enseguida seguir hablando con ella, sobre todo de cuáles son esas, lo que hace Allot para en estos entornos de inseguridad proteger estos, a ciudadanos y empresas. Pero antes vamos a volver a Colombia. No nos hemos ido porque allí está Mónica Valle, que como sabéis estará presente y activa en esas jornadas STIC, en estas segundas jornadas STIC capítulo Colombia, organizadas por el Centro Criptológico Nacional, y de las que enseguida vamos a dar buena cuenta, porque ya apenas quedan 24 horas para que comiencen esas jornadas, con Javier Candao y con Rosa Díaz. Antes vamos a hacer una brevísima pausa para escuchar un consejo, y digo que a la vuelta hablamos de CCN CERT.
Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. After Work, con Eduardo Castillo. Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest, tú ganas. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Bueno, pues en 48 horas va a comenzar ese segundo encuentro, esas segundas jornadas STIC Capítulo Colombia organizadas por el Centro Criptológico Nacional y que juntan el conocimiento continental con el conocimiento hispanoamericano en el terreno de la ciberseguridad. La última vez que estuvimos hablando con Javier Candau, el director del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, nos habló de que no solo se aprendía y se enseñaba, sino que también se compartía. Es una de las claves de este segundo encuentro. Ya están con nosotros Javier Candau y también Rosa Díaz, ella es la directora general de INCIBE, que apoya esta institución, estas jornadas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver si nos escuchas. Vamos a recuperar esa comunicación. Sí, no. Bueno, ahora en cuanto recuperemos a Javier, vamos a ver si le escuchamos. A quien sí que podemos también ir saludando. Hola, buenas tardes. ¿Veis cómo recuperamos? Claro que sí, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Hola, Javier. ¿Nos oyes bien, verdad, Javier? Sí, perfectamente. Vale. Nada, estamos, como los oyentes podrán apreciar, tenemos un programa hoy dual en Madrid, Colombia. Allí se encuentra no solo Mónica Valle, sino Javier Candau, ya le hemos saludado, y Rosa Díez, directora general de INCIBE. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa, por estar con nosotros. Bueno, lo primero de todo, yo le preguntaría a Mónica las coordenadas, porque todavía hay tiempo para participar en esas segundas jornadas STIC Capítulo Colombia, cuando comienzan, y ahora hablaremos con Javier y con Rosa, pues no solo de la comunicación, sino de qué es lo que se va a comunicar. Mónica. Pues las jornadas van a tener lugar, como decías, en unas horas. El día 16 comienzan hasta el 18 de marzo. Y la característica principal es que, bueno, pues va a estar dividido este congreso en 3 módulos, cada uno de ellos pues liderado por organismos internacionales, y vamos a tener esa oportunidad de ver, de escuchar y de compartir con esos grandes ponentes que nos van a acompañar estos 3 días, pues hablando sobre la actualidad de la ciberseguridad desde esa perspectiva tan especial y tan importante como es esa colaboración en toda Iberoamérica. Unas jornadas organizadas por Centro Criptológico Nacional, también organizadas por INCIBE. Rosa, ¿cuál es un poco el papel que va a desarrollar el INCIBE en estas jornadas STIC Capítulo Colombia? Hola, buenas tardes, Eduardo y compañía. Bueno, yo viajo mañana y llego, directa por la noche para empezar las jornadas al día siguiente. Eduardo, pues ya esta es la segunda edición de las jornadas y, pues desde el año pasado que el CCN, compartió con nosotros esta iniciativa y, pues decidimos trabajarla de forma conjunta. Entonces, como habéis comentado, este evento lo organizamos el CCN y INCIBE y luego, contamos
contamos también con la participación de la Organización de Estados Americanos y también del CSIC de las Américas. Bueno, de alguna manera es como objetivo principal, ¿no?, impulsar esta alianza entre España y Latinoamérica en materia de ciberseguridad y esa cooperación, ¿no?, que hablamos tan importante público-privada, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, extendiendo estas jornadas, bueno, pues también a Latinoamérica. Yo creo que es muy importante, ¿no?, destacar lo que acabas de decir, Rosa, ¿no? O sea, la cooperación, ¿no? No solo en el terreno, pues, de la cooperación activa, ¿no? Al final la ciberseguridad es un problema global, ¿no? Y muchas veces las amenazas son compartidas porque dan la vuelta al mundo en apenas segundos, ¿no? Entonces esa colaboración yo creo que es fundamental, pero yo creo que hay un aspecto colaborativo que es el de el aprendizaje, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje, ¿no? En este caso mutuos. Y yo creo que la experiencia, pues, de una institución como INCIBE, ¿no?, y la imbricación que tiene en la cultura de ciberseguridad de una nación como es España, y el trabajo que desarrolla el CCN, creando un entorno seguro para toda una administración, para que los recursos de los ciudadanos estén seguros, yo creo que es clave, ¿no?, para poder compartir ese conocimiento. Quiero decir, además, reivindiquemos, ¿no?, que España en este sentido pues está como bastante a la vanguardia, ¿no, Rosa? Sí, efectivamente. Yo creo que nosotros desde España y desde el Gobierno y los ministerios que nos representan, pues apostamos por la colaboración para así que podamos avanzar y trabajar unidos, ¿no? Por supuesto, me ha gustado mucho, Eduardo, que hablas de aprendizaje, ¿no? Que no solamente vamos a compartir, también vamos, por un lado, nosotros a aprender y bueno, pues ellos también, porque de alguna manera no existir, ¿no?, en este mundo virtual en el que nos encontramos, sin estas fronteras físicas nacionales, pues por supuesto, además, teniendo ese puente a Latinoamérica, ¿no?, que en casi, pues en la mayoría de los países, ¿no?, pues se habla también nuestro idioma, el castellano, pues ellos nos miran, ¿no?, en muchas ocasiones y quieren, pues ver qué es lo que estamos haciendo, en cuáles son las iniciativas en las que estamos trabajando, de manera que puedan extenderlas a sus países. Y por eso estas jornadas pues tratan de eso, ¿no?, de poder compartir, de colaborar y de poder presentar qué estamos haciendo en España, qué pueden o qué están haciendo ellos en Latinoamérica y de alguna forma pues ir juntos, ¿no?, hacia a ser capaces, ¿no?, de afrontar estos riesgos, ¿no?, y amenazas. Y en este entorno pues cada vez cobra más importancia, ¿no?, esta cooperación, sin lugar a dudas, ¿no? Y yo el año pasado, pues por la situación en la pandemia, no tuve la oportunidad de ir. Bueno, me resulta muy grato mañana, ¿no?, o pasado mañana, encontrarme con Mónica allí y por supuesto con Javier y pues el resto de personas del CCN, de INCIBE y también de la industria, ¿no?, que entiendo que hablaremos ahora, ¿no?, de esta industria nacional que también va a estar colaborando en las jornadas, de forma, ¿no?, que puedan presentar sus propuestas de valor y para que puedan conocerlas, ¿no?, en Latinoamérica. Pablo. Y en este caso Medellín. Muchas gracias. Quería darle las gracias tanto a Rosa como a Javier por acompañarnos en el programa, y quería preguntarle a Javier un poco si nos podía decir algo o qué charlas o ponencias destacaría dentro del programa que tienen, que seguro es muy interesante todas, pero ¿dónde tendríamos que estar pendientes los que vamos a asistir, aunque sea en formato remoto? Sí, porque hay que recordar a los oyentes que las jornadas STIC aquí celebradas en Madrid tenían como lema aquello del control del dato y la identidad, ¿no? Entonces, no sé si conserváis, Javier, este leitmotiv o hay otro foco en el que habéis puesto estas jornadas capítulo Colombia. Bueno, buenas tardes de allí, buenos días aquí. Estoy en un sitio con mala cobertura, igual no me oís bien. No, te oímos estupendamente. Nosotros las jornadas, el lema que hemos escogido es por una Iberoamérica cibersegura. Creo que es una jornada que invita mucho más al intercambio que las de Madrid, que sí que está más focalizado en uno de los aspectos de ciberseguridad que hay que cubrir, pero como la línea de todas las jornadas STIC de diciembre, pues van tocando temas muy específicos. Aquí intentamos un tema más general y bueno,
¿Qué ponencias hay que ver? Pues yo creo que todas las ponencias relacionadas en el primer día con ciberataques, con cómo construir CSIR en Iberoamérica, que nos la va a dar la representante del gobierno de Chile, o cómo actuar contra el ransomware, van a ser ponencias muy interesantes. Y luego el segundo día, que sí que nos centramos en cómo tenemos que coordinar los CSIR que se encuentran en CSIR Américas, pues yo creo que va a ser para mí el aspecto más clave, porque aquí vamos a empezar a materializar una coordinación que hasta ahora mismo creo que es solo nominal y queremos materializarla un poco más. Esa colaboración es clave y recojo el testigo también de lo que nos decías, Rosa, ¿no? Ese impulso a la industria española, que sin duda es otra de las claves, fundamental, que esas empresas españolas vengan, expongan lo que están haciendo, lo que pueden ofrecer, esas innovaciones. ¿Cuál es la oportunidad para estas empresas en este sentido? Yo creo que la oportunidad es enorme, quiero decir, de alguna forma, ¿no? Pues que vayan de la mano, ¿no? Tanto del CCN como de INCIBE, ¿no? Y podamos presentar a nuestra industria que, bueno, este sector tan rico, ¿no? Y tener la oportunidad, ¿no? De presentar allí en Medellín, ¿no? Pues los diferentes expositores, pues yo creo que esto es algo, ¿no? Es pues por parte de INCIBE, forma parte de nuestros objetivos y de la misión que tiene, y bueno, pues el CCN también, pues esas jornadas, ¿no? Que realiza en España, pues igualmente. Entonces, ¿quién, no? ¿Qué mejor, ¿no? Qué momento que ir de nuestra mano y poder presentarse y poder, bueno, pues dar a conocer, ¿no? Esos productos, esas soluciones innovadoras que dan respuesta a los retos que tenemos actualmente, ¿no? A nivel de ciberseguridad. Yo quiero preguntarle también, estamos recogiendo guantes constantemente, Mónica, el de la industria, y yo el que decía Javier sobre la necesidad de dar un paso más, ¿no? en esta colaboración. ¿Cuál sería el objetivo de esta colaboración? Es decir, ¿se está trabajando para ir aumentando, estrechando? Hoy dices, Javier, que queréis dar un paso más en esta colaboración. ¿Hacia dónde debe dirigirse España y los países hispanoamericanos en el terreno de la ciberseguridad? ¿Cuál sería ese escenario perfecto en un tiempo donde obviamente se va a necesitar muchísima colaboración, donde los polos geoestratégicos se están moviendo? Yo creo que hoy más que nunca se necesita, bueno, pues tener un poco más de quizás de redefinición. No sé, me temo que hemos perdido a Javier en esta comunicación. Bueno, enseguida vamos a tratar de recuperarle. Pues te lo pregunto a ti, Rosa, ¿cuál crees que son esos caminos de aumentar las alianzas que hay entre los países hispanoamericanos y entre España? ¿Cuál es el siguiente paso que se debería dar? Bueno, yo creo que ya se ha dado un paso en estas segundas jornadas. El año pasado fue el primero, bueno, por la situación que hubo de la pandemia, esa situación complicada, pues no pudimos viajar todos los que hubiéramos querido, pero ahora en estas segundas jornadas, que lo comentaba yo al principio, pues se ha dado un paso de gigante, porque ya hay un apoyo firme y decidido tanto de la Organización de Estados Americanos, la OEA, como el CSIR de América, y de esa forma este va a ser un evento de referencia en el que, por supuesto, tenemos que, sentados esos puentes, ¿no? Pues hacer ese intercambio de conocimiento, de experiencias, y por supuesto de ahí pues van a surgir proyectos e iniciativas. Nosotros ya llevamos ya varios años trabajando con la Organización de Estados Americanos en cuanto a elevar, sobre todo por la parte de capacity building, ¿no? Y poder elevar esos entrenamientos, ¿no? Y esa formación en ciberseguridad. Tenemos, bueno, pues varios eventos, ¿no? Uno de ellos, como conocéis todos, es el Summer Bootcamp, que es un evento que se realiza en León en el mes de julio. Hace 2 años que no ha sido presencial, que ha sido virtual, y este año, bueno, pues con esta visita también en Medellín, pues queremos reforzar, ¿no? Y tender más lazos y más puentes para poder traer más personal de Latinoamérica que de alguna forma, bueno, pues se forme aquí y podamos, bueno, pues
generar diferentes sinergias en cuanto a luchar, ¿no?, por esta ciberdelincuencia que cada vez más, ¿no? No, como ya todos sabemos, pues no existen barreras. No sé si Javier, si se ha podido unir. No, porque Javier, yo creo que por la parte de SOC también tenemos mucho interés, ¿no?, en conocer y en poder explicar qué es lo que estamos haciendo en España, de cara a que también Latinoamérica, ¿no?, y los diferentes países puedan conocer, ¿no?, las iniciativas en las que estamos trabajando y puedan también unirse. Es decir, al igual que hablamos de que los ciberdelincuentes se unen, ¿no?, y comparten, pues nosotros tenemos que hacerlos. Y vuelvo a insistir otra vez en el lenguaje, ¿no?, y en el idioma. Tener, ¿no?, en el mundo a más de 600 millones de casi hispanohablantes, pues hacen que esta iniciativa, ¿no?, y esta segunda edición tome cada vez más relevancia y podamos realmente, bueno, pues de hecho pues tenemos una agenda de muchas reuniones, ¿no?, con toda la delegación de, pues, que vienen instituciones de varios países de Latinoamérica, también creo que de Canadá, también personas de Estados Unidos, que tienen como objetivo reforzar, ¿no?, las iniciativas en las que estamos trabajando. Entonces, bueno, nos gustaría cuando volvamos también, si os parece, de las jornadas de Colombia, pues que pudiéramos charlar con vosotros y contaros las cosas que podamos, ¿no?, en cuanto a cuáles son las iniciativas que vamos a poner en marcha. Por supuesto. Nosotros las seguiremos de cerca, seguiremos este programa, hablará con los expertos que van a participar en esas ponencias, las compartiremos, por supuesto, a través de nuestros canales de comunicación, a través de este programa y, como nos ha apuntado Rosa Díaz, la directora general de INCIBE, a la vuelta veremos cuál es el aprendizaje que se han traído y lo compartirán con nosotros. El INCIBE es uno de los organizadores, junto a CCN-CERT, de esta segunda jornada, capítulo Colombia, sobre el ciberseguridad y que, como nos decía Javier Candau, al que hemos perdido por mala comunicación, pero bueno, le hablaremos en los próximos días, pone el foco en esa cooperación hispanoamericana. Rosa Díaz, muchas gracias, que tengas buen vuelo, nos contarás a la vuelta y hasta muy pronto. Muchas gracias, un abrazo, adiós, que vaya todo bien, chao. Hasta pronto. Bueno, últimos minutos para hablar con nuestra invitada. Estaba escuchando atentamente a lo que decían tanto Javier Candau como Rosa Díaz, Carmen Vega, la directora de ventas de Alot, que hoy nos acompaña. Carmen, bueno, han descrito un escenario que es básicamente vosotros como industria compartís, ¿no?, obviamente. Absolutamente, al 100%. Y de hecho también estamos colaborando, es un punto común y sobre el que nosotros como fabricantes muy especializados en este tipo de soluciones, pues bueno, somos una pequeña pieza, ¿no?, de ese puzzle tan complejo y tan grande en el que intentamos contribuir. Pues 4 minutos nos quedan para saber qué es lo que ofrecéis desde Alot como fabricantes, qué hacéis, cómo protegéis, cómo ayudáis. A ver. Si lo tengo que resumir en esos 4 minutos... Esto es un elevator pitch en toda regla. Absolutamente. Nosotros nos interesa más, resumiéndolo de una forma muy sintética, más el comportamiento que la volumetría. Entendemos que es mucho más, lo decimos a veces muy simplemente diciendo, es mejor saber qué hace la IP a no saber dónde está la IP o cuántas IPs tengo, ¿no? Entonces, dentro del análisis de ese comportamiento, se trata de proteger nuestras redes. En ese sentido, como Alot, pues seguimos teniendo un alto performance en cómo vemos, qué es lo que vemos, a qué nivel de granularidad, pero sobre todo eso, analizando un comportamiento que sea anómalo. Todos los ataques provocan un comportamiento anómalo, pero también otro tipo de actuaciones en la red que no son deseadas, porque nos basamos obviamente mucho en los ataques, pero hay otras actuaciones que perturban mucho el día a día de las redes. Y dentro de ese análisis del comportamiento, obviamente con mitigaciones, prohibiciones del tráfico o incluso análisis del mismo, porque a veces nos interesa analizarlo y no mitigarlo, lo que sí que es otro de nuestros lemas, proteger las aplicaciones críticas. Entendemos que los papeles ahora de los CISO son complejísimos, especialmente desde los últimos años. Entonces, el verles y el darles una seguridad de protección, pero también garantizarles de que aplicaciones críticas sigan progresando por su red, incluso en situaciones de ataque, es para nosotros un leitmotiv. Entonces, protección,
gestión de aplicaciones críticas y, bueno, análisis del comportamiento. Sería nuestro resumen. Pablo, última pregunta. Venga. Pues quería preguntarle un poco a Carmen por cuál sería el ataque que cree, o los ataques que cree que más están destacando a día de hoy, un poco y cómo se protegen desde Allot. Como comentábamos antes, si sigue la tendencia, el adware va a ser uno de los que más vamos a seguir viendo, superando mucho al phishing. Hay una tendencia también a recalcar que hemos visto y que creemos que va a seguir en esta tendencia, lamentablemente por las situaciones que estamos viviendo, y es que van a estar mucho más concentrados en algunos países. Ya no es como antes, que eran a los usuarios o los ciudadanos a nivel mundial, sino que ahora son mucho más enfocados a ciertos países. Por lo tanto, mucha precaución sobre URLs o webs que provengan de ciertos orígenes, aunque, como también se ha comentado, pueden venir de cualquier servidor ubicado en cualquier sitio, pero sí que hay una tendencia de que vengan de ciertos orígenes y contra unos objetivos también muy localizados en algunos países, y siempre bajo el paraguas del adware como el máximo componente de los mismos. Bueno, pues Moni, no sé si nos da tiempo a quizás una pregunta final para nuestra invitada, para Carmen. Pues como reflexión, pregunta, tener en cuenta todo lo que nos ha dicho sobre que estas amenazas pueden estar en cualquier sitio, ¿no? Nos estamos fijando mucho en ese phishing, en ese ransomware, pero hay mucho más allá. Hemos hablado de esas amenazas móviles, esas amenazas que vienen en cualquier página web que estamos navegando sin que nos demos cuenta, y que hay que mirar más allá. Así que me ha gustado mucho lo que nos ha contado por esa reflexión de que en cualquier lugar puede estar ese riesgo y hay que contar con soluciones que nos ayuden a verlos, ¿no? Sí, como último comentario, y al hilo de lo que estabas comentando, toda la pandemia nos ha relajado como usuarios. Hemos estado estresados, cambiando de forma de vida, de trabajo, etcétera. Ese relax debemos de volver a recuperarlo, a recuperar esa precaución, porque en la medida que más relajados estemos, mucho más atacados somos, ¿no? Eso sería un poco mi punto de despedida de la charla de hoy, porque realmente somos vulnerables. Hemos bajado la guardia, ¿verdad? Eso es lo que te voy a decir, estar un poco más en guardia. Sí. Absolutamente. Bueno, pues es la recomendación que nos deja hoy nuestra invitada aquí en el estudio de Cyber After Work, Carmen Vega, directora de ventas de Allot, a la que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Carmen. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, mucha suerte, hasta muy pronto. Y nosotros, Pablo, Mónica, nos vamos, pero bueno, que nos veremos en Colombia, bueno, virtualmente. Virtualmente volveremos de Nos Colombia. vemos virtualmente. Sí, porque exactamente, que vamos a seguir, como decimos, muy de cerca las ponencias. Hablaremos con los ponentes a lo largo de estos próximos días a través de los canales digitales de Cyber After Work, y, por supuesto, a través de este programa os los compartiremos, os contaremos qué nos han contado, el aprendizaje que nos traemos de allí. A ver qué aprendemos en estas semanas que tenemos, o sea, esta semana que tenemos adelante, y iremos compartiendo también, como siempre, en redes de podcast. Muy bien, pues lo dicho, eso haremos. Mónica, que vaya bien, eres nuestro Muchas enlace gracias. en Colombia, en Medellín, ya nos irás contando, y a todos ustedes nos vemos mañana a la misma hora, 19 horas, aquí en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.